Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Espero se encuentren muy bien, que estén gozando de muy buena salud y que estén con sus seres queridos, que es lo más importante. Y pues el día de hoy les quiero presentar un pequeño resumen de un proyecto, de un programa muy interesante que hemos estado llevando a cabo sobre las inversiones de bienes raíces. Y de hecho el tema del día de hoy es por qué invertir en bienes raíces, por qué invertir en real estate. Este programa normalmente me lleva alrededor de unas 2 horas, a veces más. Es un taller que inclusive ya estaba organizado para llevarlo a cabo el mes pasado, pero desafortunadamente y por la situación del COVID, pues cerraron nuestra oficina como cerraron muchas oficinas. Y pues entonces decidí compartirlo con ustedes a través de un programa más reducido para que sea un poquito más digerible y lo pueda manejar en línea. Y cualquier pregunta, cualquier duda, estoy para servirles. Les quiero comentar que este tipo de programas los llevamos a cabo para cada una de las personas, se personalizan, porque a lo mejor alguna persona tiene la intención de comprar una propiedad con diferente precio, de diferente estilo que otra persona, o trae un efectivo diferente, o bien no quiere pedir un préstamo. Entonces, cada una de las situaciones va a ser diferente. Esta es una regla general simplemente de ver la inversión de los bienes raíces, del real estate, como una posibilidad de negocio, como una posibilidad de fluido de efectivo. Entonces voy a comenzar con la presentación. Y bueno, yo le llamé a esta presentación ¿por qué invertir en real estate? ¿Por qué invertir en bienes raíces? Y la pregunta la estoy haciendo porque muchas veces no tenemos una manera de encontrar ese ingreso menos ese gasto y ver que realmente sea una inversión. Entonces, aquí les voy a tratar de resolver algunas preguntas que me han estado haciendo, que cuando empecé con este programa, que me dicen, bueno, ¿realmente conviene invertir? ¿Realmente no conviene invertir? Y aquí tengo un pequeño resumen para poderles responder sus preguntas. La pregunta del millón: ¿cuál es el momento perfecto para invertir? Bueno, siempre es un buen momento para invertir, pero voy a hablar exclusivamente de esta situación durante y después del COVID. Estamos hablando ya del segundo trimestre del 2020, después de alguna recesión que tuvimos ya hace algunos años y de un cambio, de una fluctuación entre las tasas de interés. Entonces, aquí como podemos ver, el momento para invertir en este momento comparado con el año pasado, y este es un número dado por la NAR, que es la National Association of Realtors, es un promedio actual del 7.7% de apreciación de las propiedades. Esto siempre se hace en forma genérica. Cuando ya veamos alguna propiedad en particular, podemos decir, bueno, por ejemplo, esta propiedad conviene más porque va a lo mejor a generar un poco más de apreciación que otras. Depende el precio de la propiedad, depende el distrito escolar, depende de la ciudad, depende del condado, va a tener una apreciación diferente. Pero en general, sobre el año pasado y el antepasado y el anteantepasado, ha habido una apreciación en general de las propiedades, como les digo, sobre todo en ciertos rangos de precio que son las más recomendables para inversionistas. Las tasas de interés están bajas. Traemos unas tasas de interés a lo mejor en un 15% de 2.85, 15 años, perdón, a 2.85 hasta 30 años, 3.5%. En realidad están bajas, no tienden a subir, no se afectó durante estos 60 días que tenemos ya de cuarentena, ya pasamos la cuarentena definitivamente, no ha afectado, al contrario, siguen bajas. Y también
Lo que afectó un poco durante este tiempo fue el hecho de que había más requisitos para poder otorgar los créditos hipotecarios. Se tenía que subir, por ejemplo, el Credit Report Score, el reporte de crédito, y todo eso ya se está normalizando nuevamente. Eso tenía que consultarlo con cada uno de sus lenders, con cada una de las personas que les pueden otorgar el crédito. Ahora es bien importante decirles que cuando una persona compra una casa para inversión, normalmente la tasa de interés es mayor a cuando es tu residencia primaria. Cuando es una secondary home, que es una segunda casa que tienes, o una casa de inversión, normalmente va a ser la tasa de interés mayor. Aún así, dado que las tasas de interés están muy bajas en este momento, entonces es un muy buen momento para invertir en un crédito hipotecario. Ahora, oferta contra demanda, pues eso es lo que determina inclusive los precios del mercado. Oferta como una persona que adquiera una propiedad para efectos de revenderla o de rentarla como un casero, como un arrendador, en realidad hay mucho menos oferta en este momento. Entonces, no se va a batallar para rentarla. El porcentaje de tiempo que va a estar vacante la propiedad, definitivamente en este momento va a ser mucho menos porque no hay mucho inventario tanto para venta como para renta. Y bueno, otro punto muy importante es que normalmente, bueno, por experiencia y en general, cuando una persona va a comprar una propiedad por su como residencia primaria, pues hay ciertos criterios por los que no quiere comprar alguna propiedad o por los cuales está decidido comprar cierto tipo de propiedad. Entonces, cuando una persona va a invertir es más fácil que se requiere, que se pueda negociar ciertas propiedades que requieren reparaciones, que requieren actualizaciones y que a lo mejor los requisitos van a ser menores, los criterios van a ser más generales. Sobre todo basados en esos criterios donde son muy las propiedades comerciales, hablando en el sentido de que son fáciles de rentar, que son criterios que la gente va a buscar sin tener necesidad de que a lo mejor un appliance, un eléctrico de la propiedad, por ejemplo, la lavadora, la secadora, vaya a ser de determinada marca, de determinado color, donde a lo mejor no va a tener un piso de madera, pero se le puede invertir o cambiar o dejar el piso a lo mejor de otro material, algunos otros colores, etcétera. Entonces, a lo mejor es más fácil de negociar aquellas propiedades que no están listas para ser habitables, pero que uno como inversionista a lo mejor le puede invertir un poco y sacarlas al mercado, pero también haber ahorrado un poco durante la negociación de la compra de la propiedad. Ahora, quisiera enfocarme, como es un poquito rápida esta plática, quisiera enfocarme en los puntos medibles a tomar en cuenta y yo me basaría básicamente en este momento en 4 puntos medibles. El primero es el flujo de efectivo o el cash flow. ¿Cuál es el flujo de efectivo? Más adelante les voy a poner aquí una gráfica una tabla donde vamos a trabajar con el flujo de efectivo. Normalmente hago estos ejemplos cuando estamos en el taller. Ahorita por falta del tiempo, nada más los voy a mencionar. Y es básicamente los ingresos menos los gastos. Ahí voy a explicar más adelante cuáles son los ingresos al momento de la renta y cuáles son los gastos posibles que normalmente se van a generar cuando uno es un arrendador. El otro punto muy importante es la apreciación, ya lo habíamos comentado anteriormente. Ese es un punto medible porque algo bien importante es que cuando una persona quiere invertir en una casa, como inversionista, no para comprar como vivienda propia, a final de cuentas va a haber una apreciación, pero no la vamos a ver inmediatamente. Entonces, esto es un negocio, es una inversión que a lo mejor no será a corto plazo, no tiene que ser a lo mejor a largo plazo, pero un mediano plazo, entre 5 y 7 años, es un tiempo muy decente para poder ver la apreciación de una propiedad. Si nosotros decidimos comprar algo para rentar un par de años y revenderlo en un par de años, muy posiblemente el flujo de efectivo, esos ingresos, por la renta van a ser mucho menores, no van a tener un gran impacto sobre todos los gastos y los costos por haber comprado esa propiedad y la apreciación no se va a reflejar tan fácil en un par de años.
Entonces, la apreciación nos está generando mayor capital, pero en el momento, año con año no se ve, tiene que estar, tiene que haber pasado un proceso de 5 a 7 años en promedio para que podamos ver un cambio, para que sea conveniente a lo mejor decidir rentar, perdón, vender la propiedad. Y esto siempre y cuando el mercado lo permita. Obviamente, si llega a haber alguna recesión, bueno, pues en ese momento no es muy conveniente, ¿verdad? No es muy conveniente. El otro punto muy importante es el préstamo cubierto pagado, o sea, cuando hay un down payment y se empieza a pagar el crédito poco a poco, también le llamamos un loan pay down, y eso es lo que poco a poco ya vas a estar pagando al crédito. Entonces, si el día de mañana tú revendes esta propiedad, entonces lo que va a pasar es que ese down payment ya va a estar mucho más grande y entonces vas a recibir mayor cantidad de la que invertiste. Es como una alcancía donde estás pagando mensualmente una parte del crédito. Y bueno, por último son los beneficios sobre los impuestos. Hay ciertos beneficios, depende si uno quiere formar una sociedad con una responsabilidad limitada como una LLC, si a lo mejor se quiere poner un fideicomiso, que también eso, sugerencia, y no puedo ahondar más en el tema, pero es importante que toquen base con un abogado, quien los pueda asesorar para ver cuál es el formato, la forma legal más conveniente para ustedes, o si bien van a quedarse como una persona física con alguna actividad empresarial donde van a estar reportando nada más esto como un ingreso. Pero aquí quise mencionar que un punto muy importante es, de beneficios, el diferimiento. Y esto es que cuando uno compra una propiedad, el monto invertido en esta propiedad está permitido que se difiera hasta 27 años y medio. Esto quiere decir que una vez que tú sacas tu flujo de efectivo, sacas tus ingresos netos, ya descuentas tus gastos, incluyendo lo del préstamo, el down payment o el crédito también que estés pagando. Además de eso, puedes diferir todo lo que se haya invertido y eso va a impactar para que se reduzcan tus impuestos a pagar por los ingresos generados por cada año. Entonces, esto es una ventaja que, si no es una ventaja fiscal relacionada con los impuestos, a final de cuentas ayuda para que puedas tú pagar menos impuestos anualmente. Entonces, también esa es otra ventaja que manejamos aquí. Ahora, los tipos de propiedades, bueno, básicamente, en general, voy a hablar ahorita, también se puede hacer inversión en locales comerciales, se puede hacer inversión en lotes, pero básicamente me voy a centrar en la casa y en el condominio. Ok, el condominio puede ser un dúplex, puede ser dos condominios, inclusive puede ser triplex y puede ser multiunidades. Estamos hablando de 4 o más unidades en conjunto, donde también está permitido invertir, donde se pueden otorgar créditos y se siguen las mismas reglas en general. Ahora, el lote o mantenimiento, la casa va a influir mucho. Normalmente en una casa, nosotros si compramos de contado, se sugiere, y yo lo recomendaría, que se lleve a cabo un survey, que es como un ploteo para ver dónde empieza mi lote, dónde termina el lote, cuál es la latitud, la longitud, qué es lo que me corresponde. Y de ahí va de la mano el mantenimiento, porque voy a tener que mantener todo ese jardín, toda esa área, si me corresponde una barda o no me corresponde, alguna reja, alguna cerca, algunos árboles, pero también estoy hablando del mantenimiento de la casa, por ejemplo, el techo, las paredes por fuera, el driveway, todas las banquetas, etc. Ahora, en el condominio, hay que fijarnos en unos puntos muy importantes que no son los mismos en una casa. Si bien algunas casas también tienen asociación, algunas colonias o subdivisiones tienen asociación, en los condominios es la asociación normalmente mucho más elevada. Y la razón es porque incluye el mantenimiento del jardín que no le corresponde a la casa, más sin embargo
se debe de cuidar, ¿verdad? No le corresponde el techo, no le corresponde muchas veces todo el patio trasero, en la terraza, por ejemplo. Entonces la asociación es muchísimo más elevada el precio. Entonces hay que tener ahí cuidado si lo que queremos es invertir en un condominio, si bien ya se están encargando de nuestro mantenimiento, inclusive del agua, pues también las mensualidades de esta asociación van a ser mucho más elevadas. Algo muy importante dentro de la asociación hay que revisar los bylaws, que son las reglas del juego, las reglas por las cuales se rigen los condominios. Hay una palabra ahí básica para ver si nos conviene comprar o no comprar un condominio. Por favor, sugerencia, pregúntele a su agente de bienes raíces siempre que vayan a comprar un condominio, inclusive para principal residencia, no necesariamente para una inversión. Y esto es qué tanta garantizabilidad tiene. En inglés se dice que si es warrantable o no warrantable. Y el significado de esto es que hay ciertas condiciones que hacen que una propiedad sea garantizable o sea warrantable. Y una de las cosas muy importantes por las que no sería es porque no se permite rentar y una persona tiene que vivir ahí. Por lo tanto, si tú lo quieres comprar un condominio para inversión y no te permiten que lo vayas a rentar, entonces no hay razón de ser para que compres ese condominio. Ahora bien, hay algunas reglas, por ejemplo, si más del 20% de las propiedades de esos condominios están rentados, ya después del 20% tú ya no puedes rentar. O bien que tienes que haber vivido ahí 2 años para que después lo pongas en renta, o que ciertos inversionistas son dueños de más del 10%, del 20%, depende cómo estén las reglas en cada asociación, y por lo tanto tú tienes que dar un depósito mayor, un down payment, mucho mayor, un enganche de lo que tenías pensado. Esas reglas son en general, sugiero que las revisen tanto que sea, como les digo nuevamente, para principal residencia o para renta. Entonces, hay que revisar todas esas reglas. Y también, por último, los tipos de préstamo. Hay ciertos condominios, ciertas asociaciones que no permiten trabajar con el FHA, con este tipo de préstamos. Entonces, ustedes estarían sujetos a comprarlo en efectivo o bien a utilizar los créditos convencionales. Pero aquí nos limita un poco el tipo de préstamo. Entonces, hay que ver qué tipo de propiedad nos interesa y cuáles son las reglas para adquirir cada una de las propiedades, hablando en términos de crédito, pero también hablando en términos de una reventa o de una renta posterior. Y ahora sí, vamos a ver un análisis en general y súper rápido de la compra. Bueno, la inversión requerida para la compra de un bien inmueble que va a ser para inversión es muy similar a una inversión para aquellos bienes que son de principal residencia. Vas a dar un down payment, vas a dar un enganche, vas a dar un costo de apertura de crédito que normalmente es el 1.5% y vas a dar un costo de cierre que es el 1.5% normalmente. Estamos hablando del down payment, del enganche más un 3%. Esa es una regla muy general, aún como les digo, para condominios o casas que no son de inversión, que es lo que llamamos la primary residence. ¿Okay? Y de ahí ya pues juntamos la cantidad neta requerida al cierre. Después de esto viene el análisis de flujo de efectivo. Ese ya es el flujo que se está generando por haber invertido en esa propiedad y estarla rentando. Entonces es el ingreso por la renta. Lo que yo voy a estar cobrando mensualmente. Menos le vamos a quitar el porcentaje del tiempo que estuvo vacante la propiedad. Lo manejamos en porcentaje. Esto es, si por ejemplo la propiedad, ya tenemos 365 días con esta propiedad y duró 30 días, 30 y tantos días vacante, entonces estamos hablando de un poco menos del 10% de nuestro ingreso, que fue lo que no vimos. Entonces, ahí no hay flujo de efectivo. Vamos a tener que restarle ese tiempo donde no vimos ese ingreso. ¿Okay? Y por otro lado, bueno, ese va a ser nuestro ingreso neto mensual. Y por otro lado tenemos los gastos de operación. ¿Cuáles son los gastos de operación?
En caso de que ustedes tengan una hipoteca, aquí estoy desglosando todo el pago de la hipoteca. Pago de la hipoteca estaríamos hablando del principal, del monto principal de la deuda. Vamos a agregar ahí los impuestos de la propiedad. Vamos a agregar también los seguros. Aquí estoy poniendo dos palabras diferentes en los seguros. Estoy poniendo seguros de propiedad y seguro de propietario. Cuando normalmente adquirimos un crédito, sea para renta o sea para vivir ahí en esa propiedad, siempre nos va a pedir el agente de crédito que compremos un seguro para cubrir o para proteger esa propiedad contra contingencias naturales, contra daños, etcétera. Ese es para la propiedad. Pero como propietario o arrendador, se sugiere y se pide un seguro donde tú además te vas a proteger contra cualquier responsabilidad, contra cualquier liability, contra terceros. Entonces ahí traemos otro gasto. Cuando una persona compra la propiedad de efectivo, entonces puede tratar de conseguir algunos seguros donde te incluye tanto la destrucción de la propiedad o la reducción por alguna situación natural y bien la responsabilidad contra esas personas que están viviendo o contra los inquilinos que están viviendo en un momento determinado en tu propiedad. Entonces, se puede conseguir un solo seguro, pero generalmente esos seguros van a aumentar el precio porque traen incluido un porcentaje para protegerte contra ciertas responsabilidades contra terceros. Ahora, el mantenimiento, pues volvemos a lo mismo, puede ser la asociación de los condominios, la asociación de la propiedad, pero también el mantenimiento, lo que nos cuesta en general mantener la propiedad. Lo que se puede hacer aquí es, más o menos me cuesta un mes de renta, por decir, si la tuve que volver a pintar, si tuve que arreglar alguna tubería. Generalmente también lo vamos a poner en porcentajes. Entonces, si a lo mejor estábamos hablando de 30 días, a lo mejor, o 20 días, bueno, un 5% de gastos, o un 8%, por ejemplo, de lo que corresponde a la renta anual. Y luego, bueno, la asociación ya lo mencioné, y en total la suma de todo esto son los gastos mensuales. Y por último, entonces, para analizar si la inversión realmente me conviene, si realmente yo voy a tener una ganancia de estos ingresos menos estos gastos, este es un resumen muy general y muy rápido de cómo debemos hacer nuestro análisis de inversión. Entonces, va a ser la inversión inicial, que fue lo que dijimos, cuánto me costó comprar en la casa. Si hubo algunos gastos, los gastos de cierre, los gastos que son los gastos del notario, etcétera. El flujo de efectivo anual. Ese flujo de efectivo anual, como lo mencioné, son todos los ingresos menos los gastos, lo que yo recibí ya libre durante el año. Luego el pago del préstamo de la hipoteca. Esto no se va a sumar ni se va a restar en general. Ahorita simplemente lo vamos a agregar. Si al pago del préstamo de la hipoteca le debemos, ¿cuánto estuvimos pagando? Si $1,000 mensuales, $500. Y por último, la apreciación anual en porcentaje. Si es, por ejemplo, un 5%, un 7%, bueno, se va a multiplicar ese 7% en base al valor de la propiedad cuando se compró. Ahora, el retorno total, por último, vamos a tener, ¿cuál es el retorno total? El retorno total va a ser la suma de mi flujo de efectivo anual, ya de mi ingreso neto, más aparte la apreciación anual. Y aquí es donde yo quiero recalcar que normalmente cuando una persona compra una propiedad y pasa un año, no estamos contando la apreciación. El día de mañana, al momento de venderla, esa apreciación se está sumando al valor de la propiedad. Es un equity, es un capital que vamos ganando. Y el pago del préstamo o de la hipoteca es, como les mencionaba antes, a final de cuentas, ¿cuánto ya pagaste? Sin intereses, sin impuestos, ¿cuánto tú ya te quitaste de encima de la carga del monto total de ese crédito que pediste en un principio? Si se suma lo que tú ya pagaste de ese préstamo o esa hipoteca, suponiendo que, por ejemplo, en el año diste a lo mejor $500 pagados a capital por 12 meses, estamos hablando de unos $6,000. Si la apreciación a lo mejor de una propiedad de $100,000 fue del 6%, bueno, son otros $6,000.
y el flujo de efectivo, a lo mejor la renté en $1,000 menos $400 de gasto, me quedó $600 multiplicado por los 12 meses, 6 por 12, $7,200. Entonces, todo eso lo voy a sumar. En realidad no es simplemente el ingreso que obtuve en ese momento, sino lo que yo ya aporté a capital más la apreciación anual. Ese es el retorno total. Y el retorno en porcentaje del monto invertido es, si yo invertí para comprar esa casa de $100,000, por decir unos 30,000, como inversión inicial, o sea, lo que fue el enganche, los gastos de cierre, etcétera, y yo ya con todo eso generé libres a lo mejor $12,000 o $13,000, bueno, ¿cuál es el porcentaje? Esos 13,000 basándome en lo que yo originalmente invertí. Y con eso podemos ver cuánto realmente ya sacamos de esta propiedad. ¿Ok? Bueno, pues básicamente terminamos con esto y pues la verdad es un tema muy interesante donde podemos ahondar mucho, donde podemos hacer muchos ejercicios de este tipo. Normalmente los hacemos ejercicios, tomamos ejemplos de cada una de las propiedades, hacemos la suma, la resta, o sea, aterrizamos esta pequeña fórmula que expliqué muy rápido, pero es muy interesante ver la manera en que no solamente el estar recibiendo una renta, ese es un ingreso. La mejor manera es ver todo en general, ver cuánto está costando la propiedad, cuánto ha aumentado esa propiedad, cuánto estoy pagando ya a mi capital, cuánto me está generando y ver la tendencia del mercado si está en ese momento más hacia el vendedor que hacia el comprador o viceversa. Bueno, pues estoy para servirles y estoy a sus órdenes. Mi nombre es María Fernanda Gómez y nos vemos pronto con otra cápsula. Que tengan buen día.